yo no estaba acostumbrado a esto, porque a mí siempre me habían llamado. Esta era la primera vez Sí, que me quedaba claro. sin empleo y me tocaba por mí solo, por mis propios medios. Y fue como colocarme el traje de combate y empezar a hacer las cosas que, venga, nadie lo va a hacer por mí. Y las cosas no son en pasivo, son en activo realmente. Entonces, venga, coloquemos la camiseta y empecemos en esa actividad y trabajemos en buscar trabajo, porque realmente eso es un trabajo. Manuel Alejandro Ramírez, soy médico y cirujano de profesión, ¿sí? Tengo una especialización y una maestría, una especialización en calidad en salud y una maestría en gerencia de servicios de salud. Me he desempeñado en roles de gerencia desde hace aproximadamente unos 10 años, ¿sí? Venía desde direcciones hasta gerencias nacionales y pues los últimos roles que he tenido son de gerencias nacionales y en la que actualmente estoy pues es otra gerencia nacional como tal. Casado con 3 hijos y bueno, hace poco hice mi transición laboral y aquí me ven en la nueva transición que he tenido y en el nuevo trabajo que tengo actualmente. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue la principal razón por la cual invertiste en nosotros, en Blue City Consultoría y nuestro programa de empleabilidad? Cristian, la verdad, cuando escuché el programa me pareció bastante interesante. Sin embargo, tenía mis dudas, pues como evidentemente en, ¿será que esto me va a ayudar? ¿Será que no me va a ayudar? ¿Esto sirve? ¿Esto no sirve? Hice la primera masterclass, me llamó la atención, pagamos y definitivamente comencé el proceso como tal y me pareció bastante interesante. ¿Por qué lo decidí hacer? Porque tenía como ese miedo a hablar con las personas, a decir, ve, es que me quedé sin empleo, ve, es que me pasó esto. Y ese miedo, pues como que de buscar o tocar puertas y buscar otro tipo de cosas y no solamente era enviar hojas de vida, pues evidentemente eso me hizo también como tomar la decisión y pues evidentemente sentí que me sirvió mucho el programa de Blue CD, pues porque en Blue CD realmente me enseñaron esas herramientas como para aprender a tocar la puerta. De hecho, yo no había actualizado mi LinkedIn, actualicé el LinkedIn y también cómo hacerlo, el post, las publicaciones. Hoy, por ejemplo, me da mucha risa porque pasé como de 500 seguidores a 2.800 seguidores, creo que tengo ahora. Pasé de tener como 200 impresiones a tener en un solo post a veces hasta 7.000, 8.000 impresiones. El último creo que fue 9.000 impresiones, que fue de 9 PS y como 40 y pico de mil impresiones en general, pues tengo ahora en los últimos 2 meses. Entonces, pues evidentemente eso me sorprendió mucho y creo que eh, esa parte, ese aprendizaje, pues evidentemente si uno lo toma bien como quise hacerlo y como adelantarme y todo eso, pues me ayudó como a fortalecer esas bases, las tenía, pero necesitaba como ese fortalecimiento. Realmente esa fue la decisión por la cual tomé la decisión, porque creo que tenía como miedo o susto, por decirlo así. Y ya estando dentro del programa, ¿qué consideras que fue el valor agregado? Que tú digas, oye, yo hice este proceso, este viaje de transformación y tenía esta mentalidad al principio, pero al final obtuve este resultado. Mira, a mí, ¿qué me hizo aprender esto? El networking. Definitivamente mi aprendizaje con ustedes fue ese networking, ese tomar la decisión, como te dije ese día, ir al Congreso y en el Congreso sentarme con muchas personas, venga, cuadremos esto, estoy en transición laboral, venga, vender mi valor, ¿sí? O sea, como vender ese valor que no lo tenía o no lo tenía, pero no lo sabía expresar, porque creo que es que todo lo tenemos, pero no lo sabemos expresar y es como expresar ese valor que podemos tener y para qué le servimos a eso. De hecho, este trabajo en el que estoy ahora, pues hizo parte de un networking y fue en el Congreso de la Andi. En el Congreso de la Andi supe que estaba el cargo por una amiga, la amiga llamó, dio la recomendación, me llamaron, después otra recomendación de otro amigo, venga, esta persona hace esto, le gusta esto, venga, me hicieron sentar con la vicepresidencia se sentó conmigo, lo hablamos, ahí sí ya empezaron ya las entrevistas normales después de la hablada con la vicepresidencia, el assessment, etcétera, 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 y pues por ahí se fue todo. Entonces, de una u otra forma, fue ese networking el que hizo sentarnos y unirnos en esas bases. ¿Cuál consideras que fue el resultado después del programa? El resultado, pues estoy empleado. Ok, ok. No, pero no, mentira, no solamente es el estar empleado, sino el seguir con ese networking y como conservar todo esto que teníamos. Sigo publicando en LinkedIn, sigo estando en networking, sigo comunicándome con personas, con decirte que entré hace 2 semanas y la semana pasada recibí 2 ofertas de 2 pasajes y decía yo en ese mes y medio, bueno, casi 2 meses que estuve sin empleo, no recibí nada y de un momento a otro llegaron tres, pues fue muy, muy gracioso.
O sea, fue muy gracioso, pero fue todo ese networking que se hizo. Disfarma también fue con networking, esta que es Keralty fue con networking, la de Salud Total fue lo mismo, y sigo en comunicación, por ejemplo, con esos gerentes. Y eso también me parece interesante e importante, es como no perderlo, aprovechar que ya tenemos ese networking y conservarlo. Por ejemplo, le dije al primero con el que hablé, que fue Ismael Ortega de lo que te decía de allá de Ah, ya. Sí, sí, Cristo Sinergia Health. Le dije, ve, mira, estoy trabajando en este momento en tal parte, lo que necesites es eso. Ah, sí, necesito tal cosa, Manuel. Entonces, necesitamos esto, mira, podemos hacer un convenio de esto. Entonces, todas estas cosas, pues, te ayudan a que ese relacionamiento siga y perdure como en el tiempo. maravilloso, ¿no? Y te felicito, espero que lo sigas haciendo, porque esa es la clave del éxito. Comprendes el programa perfectamente y eso se trata, es como quitarnos de pronto el traje de médico, ponernos en el buen sentido de la palabra el de agricultor, el granjero que va sembrando y que tú sabes que con disciplina y mucho esmero se logran resultados. Y bueno, no ha sido desacertado el resultado, definitivamente eso es producto de hacer las cosas con total determinación, como es tu caso. De hecho, Ya para como te lo finalizar, decía, perdón, dale, 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 ya te hago la de, pregunta. de hecho, como te lo decía ese día, yo no estaba acostumbrado a esto, porque a mí siempre me habían llamado. Esta era la primera vez que Sí, me quedaba claro. sin empleo y me tocaba por mí solo, por mis propios medios. Y fue como colocarme el traje de combate y empezar a hacer las cosas que, venga, nadie lo va a hacer por mí. Y las cosas no son en pasivo, son en activo realmente. Entonces, venga, coloquemos la camiseta y empecemos en esa actividad y trabajemos en buscar trabajo, porque realmente eso es un trabajo. Pues para buscar trabajo hay que trabajar buscando trabajo. Entonces empecemos con eso. Yo fui a los congresos, pagué los congresos, venga, vamos para allá, venga, vamos para acá. Empecé a hacer ese networking, esas cosas. Entonces, que no estaba acostumbrado y me costó al comienzo, porque también lo tengo que decir, es como, venga, pierda la pena, pierda el miedo, pierda el susto, porque yo creo que eso es una combinación entre pena, miedo y susto. Entonces, pierda todo eso y abaláncese porque las cosas pueden suceder y de hecho sucedieron. Así es. Y un resultado maravilloso porque sé que hoy en día tuviste la oportunidad hasta de elegir, ¿no? Decir, oye, entre un lado siguen sembrándose otras cosas y bueno, aún así más valioso el hecho de que tú digas, no, pues no, pero mantengo la puerta abierta a través de mi trabajo actual. Entonces eso pues la verdad es más valioso incluso para mí. Y ya para finalizar, Manuel, no sé si de pronto, es decir, tú que ya has vivido el programa, como estuviste al otro lado, digamos, del espacio, ¿no? En las masterclass, ahora ya, Dios gracias, como ese caso de éxito, ¿cuál crees que podría ser un consejo útil para esas personas que quieren acelerar y que están viviendo en este momento lo que tú viviste hace 2 meses? Pues mira, la verdad es como colóquese esa camiseta y pierdan ese susto, ese miedo eh, de buscar la oportunidad, porque creo que busquemos nosotros mismos esa oportunidad. El programa nos da las herramientas, ¿sí? Y utilicemos esas herramientas, utilicemos la herramienta de LinkedIn, utilicemos la herramienta de esa conexión, el amigo del amigo del amigo del amigo o el otro amigo. Es como, venga, utilicen esas herramientas, pero es que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. A nosotros Blue CD no nos lo va a hacer. Eso es una realidad. Y creo que esa tampoco fue la expectativa de Manuel, que le hiciera el trabajo Blue CD. Blue CD tampoco me va a mandar las ofertas laborales. Venga, también busque las ideas dónde hay en ese mercado oculto. Venga, ¿tú qué sabes? De hecho, yo siempre preguntaba, ¿tú qué sabes de qué cupo puede haber? Ve, Manuel, hay un cupo en tal parte de tal cosa, y eso no aparecía por ningún lado. Búscame, por favor, quién lo tiene, qué persona lo tiene un gestor, quién lo tiene. Sí, no, mira, llámate a tal persona. Entonces uno llamaba y comenzaba como así, y los buscaba en el mismo LinkedIn y los encontraba en LinkedIn y les escribía por LinkedIn. Es decir, mira, vos tenés una vacante así, creo que te puedo aportar en esto, en esto, en esto y en esto y en esto. Y creo que eso también va haciendo el networking y todo eso. Y después buscar no solamente a quien tiene la vacante, sino al que va a ser el jefe directo de uno de esa vacante, que eso también para mí fue importantísimo porque eso fue lo que hice. Venga, entonces comunícame con la vicepresidencia. Yo me siento con la vicepresidencia y lo hablamos. Comunícame con el presidente. Yo me siento con el presidente y hablamos y vender la versión que uno tiene de lo que uno puede aportar. Realmente no qué he hecho, qué he estudiado, de qué he hecho en los trabajos anteriores, sino es que yo le puedo aportar a esa compañía según el dolor que tenga.